Con la ya inminente pelea inevitable que ocurrirá ahora que todo un ejército está de camino a cumplir su cometido, Gohan y sus amigos se preparaban para hacerles frente. Pero la repentina caída de Rito en brazos de Lala por su batalla contra Beikor le dejó fuera. En el pueblo de Gran Árbol. Gohan, acabando de salir de la habitación sagrada donde Konzu le había enviado, sentía un gran poder brotando de su interior. Konzu, admirando el resultado de su idea, le pregunta al Saiyajin: ¿cómo te sientes ahora? Gohan, con una mirada seria, se mira a sí mismo y, rompiendo el momento, le responde en un tono asombrado: ¿este soy yo? Siento como si pudiera hacer lo que sea. ¿Cómo es que me volví tan fuerte en tan poco tiempo? Konzu, viendo que se había ido el momento, se ríe un poco por ver que no había cambiado por dentro. En eso este responde: este es el resultado de la verdadera meditación. Gohan, teniendo una idea, le pregunta: ¿entonces eso me hizo más fuerte? Konzu le responde: no te hizo más fuerte, sino que te permitió acceder a tu verdadero poder. Cuando estabas concentrado, ¿no sentías como su algo recorría tu cuerpo? Gohan, recordando, le responde: de hecho sí. Sentía como algo se esparcía por todo mi cuerpo. Se sentía como mi poder se esparcía por todo mi cuerpo desde adentro. Konzu, sonriendo, le responde: esa es la liberación de potencial. Gohan le pregunta: ¿liberación? Konzu le responde: así es. Tiene un nombre más específico, pero en tu idioma esa sería la traducción más acertada. Y con respecto a cómo estás ahora, es como si los canales que antes estaban tapados ahora estás despejados y libres para que todo fluya a través de ellos. Gohan le dice: así que es eso. De hecho, veía algo similar hace un rato. Era como un río, pero también sentía como si ese río era yo mismo. Gohan trataba de explicar su sensación de antes, pero Konzu le detiene diciendo: es complicado de explicar en palabras, pero veo que comprender la idea. Antes tenías tu poder en un solo punto en donde era frenado por ti mismo. Pero cuando estabas en ese estado donde pudiste derrotar al invasor, pude ver cómo tu poder recorría todo tu cuerpo y de manera calmada. Aunque era más como un mar sin fin ni fondo que estaba completamente calmado sin perturbación alguna. Gohan, escuchando eso, le responde: ahora que lo dices, recuerdo cuando niño tuve una sensación similar con respecto a desbloquear mi potencial. Aunque fue a la fuerza, esa vez no se compara a lo de ahora. Konzu le responde: exacto. Y es debido a tu experiencia y talento para ser aún más fuerte lo que le permitió estás aquí. Gohan, luego teniendo una idea, le dice: quiero intentar algo. Comenzando a calmar su mente y su poder, Gohan comienza a mostrar un brillo en sus ojos y un aura el cual demostraba un cierto control. Konzu, al verlo, queda impresionado y a la vez estaba calmado porque ya esperaba algo como eso. Gohan, luego volviendo a la normalidad, dice: es como dijo Whis. Si logro dominarlo por completo, podré pelear con cualquier enemigo. Aunque también era cierto que estando incompleto es muy peligroso. En eso se siente un temblor que sacude el lugar. Gohan, sintiendo un poder abrumador acercándose, dice: parece que tengo trabajo que hacer. Mientras tanto, en otro lugar. Yamimea y Némesis iban corriendo rápidamente por el bosque tras haber sentido varias presencias peligrosas moviéndose. Con la intención de reagruparse para ver qué hacer, Némesis en eso dice: ya se están moviendo. Y son bastantes. Luego de moverse varios metros, Mea, quien estaba hasta atrás, se detiene y siente una inusual brisa de calor que venía desde su derecha. Némesis se percata de ello y, deteniéndose junto con Yami, le pregunta: ¿qué pasa? Mea le responde: hay algo allí. Tras decir eso, se dirige en dirección a donde sintió esa sensación. Némesis se preguntaba qué le ocurría, pero Yami también le sigue. En la zona donde todo estaba quemado con un aún persistente fuego blanco, Lala aún se encontraba abrazando a Rito, pero aún no se podía levantar ya que aún no tenía fuerzas suficientes. Peque le pregunta en ese momento: deberíamos de irnos lo antes posible junto con el señor Rito. Lala le responde en un tono de voz desgastado: no puedo levantarme, Peque. Al ver la situación, trata de encontrar alguna solución, pero escuchando el movimiento de los escombros lejos de ahí, ve a alguien levantarse de golpe cerca de ellos. Peque le avisa a Lala, pero no le sirvió de nada. Lala, mirando atrás suyo con un leve giro, se da cuenta que ese sujeto Beikor aún estaba vivo. Con su cuerpo completamente quemado y con muchas fracturas y heridas, aún estaba en pie. Con un gran enfado dice: me aseguraré de matarlos a ambos. En el momento en que los ataca, el suelo debajo de ellos se mueve separándolos. Lala se preguntaba qué estaba pasando, pero luego es cubierta por Yamimea y Némesis, que acababan de llegar al lugar. Némesis en eso comenta: así que era esto.
Beikor, viendo que habían llegado refuerzos de sus enemigos, se dirige a atacarlos otra vez. Las demás, al verlos dirigirse a donde se encontraban, se ponen a la defensiva. Mea, pidiéndole apoyo a Yami, se lanza contra Beikor para atacarlo. En el momento en que lo ataca con su cuchilla, este se cubre, pero para sorpresa de todo, es partido a la mitad y cae muerto en ese lugar. Todas al ver eso se preguntaban cómo pasó y por qué. En ese momento Rito, quien estaba inconsciente, levanta su mano en dirección a donde estaba Mea y las llamas blancas. Todo ese fuego que se encontraba ahí comienza a juntarse en la mano de Rito. Lala, al ver eso, le habla a Rito, pero este no responde. Cuando todo el fuego se va, Rito deja caer su mano y luego despierta. Rito, viendo a Lala abrazándolo, se preguntaba qué había pasado. Luego, viendo a Yami, Mea y Nemesis, sus dudas eran mayores. Durante unos segundos no sabía qué ocurría, pero luego recuerda todo lo ocurrido y, levantándose rápidamente, pregunta: ¿dónde está Beikor? Es peligroso estar aquí. Lala, aclarándole su preocupación, le dice: está todo bien. Ese tipo ya está acabado. Ahora tenemos que volver y encontrarnos con Gohan. Rito, recordando más aún, siente un pesar y culpa muy grande al no poder hacer nada por la gente que había muerto en ese lugar. Ignis en eso le dice a Rito: no es momento de ponerse melancólico. Némesis, analizando lo que estaba a su alrededor, le pregunta a Rito: ¿qué ocurrió aquí? Rito, volviendo en sí mismo, le responde: es una larga historia. Luego, acercándose a Lala y colocándola en su espalda, se pone en camino al gran árbol. De camino, Némesis le pregunta: ¿qué pasó allí antes de que llegáramos? Rito le comienza a contar lo que había pasado desde su punto de vista desde el comienzo hasta que despertó cuando ellas ya estaban allí. Mientras tanto, con el Saiyajin Gohan saliendo al lugar donde estaba el ruido, ve que la gente ya había dejado el lugar, por lo que para él era una preocupación menos. En las puertas del pueblo, un soldado muy inusual se acerca diciendo: por orden del Gran Geyser todos serán aniquilados. Gohan, mostrándose, le responde: no lo permitiré. El soldado, aún en el humo, le escucha y le pregunta: trata de detenerme si puedes. Sin detenerse, Gohan decide atacarle a distancia como forma de advertencia. Al momento de atacar, de su mano sale una enorme explosión de poder, empujando al Saiyajin lejos y borrando por completo al soldado junto a los que le seguían. Gohan, estrellándose contra varias paredes, se levanta de entre los escombros preguntándose qué había pasado. Al estar ya de pie, se da cuenta que había viajado algo lejos por el impacto de ataque. De inmediato, volviendo al lugar, se percata de que ya no estaban los enemigos de hace unos momentos. Dándose cuenta de lo fuerte que se había vuelto, al ver el resultado, Konzu se le acerca y le dice: esto sí que es una diferencia. Gohan, aún asombrado por el resultado, le pregunta: ¿viste eso? Konzu le responde: lo vi muy claramente. Esta es la manifestación de tu auténtico poder. Gohan, asombrado de su poder, se preguntaba cómo sería de poderoso estando transformado. Konzu en eso le dice: ahora ten cuidado de cómo lo usas. Si ya te dio problemas tu nuevo poder en este estado, es mejor que seas consciente de lo que ocurrirá cuando accedas a tus transformaciones. Gohan, teniendo eso muy claro, le dice que sí y le da las gracias por lo que hizo por él. Tras ese momento, varios portales comienzan a abrirse a las afueras del lugar. Gohan, pensando en que podría enfrentarlos, ve cómo son acribillados por explosiones y disparos lejanos. Preguntándose de dónde venían, ve a Mikado en una torre cercana dirigiendo a los guardianes. Empuñando unas armas extrañas, acababan con un enemigo por disparo. Gohan, sorprendido de lo que estaba viendo, se preguntaba qué más podía hacer Mikado. Ella, por su parte, cruza miradas con el Saiyajin y le dice en voz alta: tú vete de aquí. Nosotros nos encargaremos de lo que se acerquen. Gohan duda por un segundo, pero viendo cómo estaban manejando la situación, se despide. Dejando el lugar, Konzu retrocede y, estando ya al lado de Mikado, le dice: te lo agradezco. Mikado le responde: aún no podemos darnos el lujo de confiarnos. Aún tenemos que asegurar a la gente que vive aquí. Mientras tanto, en otro lugar, Rito, tras terminar de contarle a Némesis, Yami y Mea su historia, se impresionan y también ven que coincide con lo que pasó cuando llegaron. En eso, las tres sienten a alguien poderoso acercándose, por lo que se ponen a la defensiva sin saber qué era. Rito, preguntándoles qué ocurría, Yami le responde: algo se acerca. Es muy poderoso y no sabemos qué es. Rito, al escuchar eso, se alegra y dice: debe de ser Gohan. Yami le responde: no creo que sea él. La presencia que tiene es diferente. Rito, ahora algo preocupado, se preguntaba qué era. En ese momento, esa presencia pasa de estar lejos a ya no ser detectada. Las tres se relajan un poco, pero luego la vuelven a sentir detrás de ellas.
Rito, quien no tenía idea de cómo sentir a alguien lejano, puede sentir claramente que estaba detrás y que emanaba un poder muy abrumador. En ese momento una voz familiar dice, «Qué bueno que los encuentro». Todos voltean a ver que quien les habla era Gohan. Rito, aliviado de verlo, le dice, «Qué bueno que estás aquí». Gohan le responde, «Lamento haberme tardado tanto». «¿Cómo se encuentran?». Rito le responde, «Lala está inconsciente mientras que yo todavía puedo moverme. Aunque estoy algo cansado luego de lo de antes». Gohan le pregunta, «¿Puedes pelear?». Rito le responde, «No creo. Aún estoy cansado». Luego Rito, dándose la vuelta, le pregunta a las demás, «Ahora podremos rescatar a Kotegawa y volver a casa». En eso Ignis, que está despierto pero un poco débil por lo de antes, siente algo raro, por lo que le avisa a Rito diciendo, «Esquívalo». Rito, preguntándose por qué, se voltea. En ese momento Rito ve a Gohan ser golpeado por Yami y Mea. Con ese golpe Gohan sale volando, dejando confundido a Rito. Este, sin saber por qué lo hicieron, les pregunta al respecto y Némesis le responde, «Ese no es Gohan». Rito le pregunta, «¿Qué no es él? ¿A qué te refieres?». Este, mirando dónde había caído Gohan, ve cómo cambia su apariencia tras ser golpeado. Rito se sorprende al ver que era falso. Némesis luego le dice, «Ya me parecía raro que apenas nos vio nos preguntara si podíamos seguir peleando. El verdadero nos habría ayudado sin preguntar eso». El impostor, levantándose del suelo, dice, «Tenía planeado acabar con ustedes sin que sufrieran. Pero parece que no será tan rápido como esperaba». Concentrando su poder en sus manos luego de haber envuelto su cuerpo con su propio poder, se lanza a atacar. Yami y Mea intentan cortarlo pero fallas todos sus ataques. Ambas se sorprenden por haber fallado. Némesis, viendo que se acercaba, se da cuenta que iba tras Rito, por lo que crea un muro de materia oscura y desde el otro lado ella ataca. Rito, viendo que las tres estaban peleando, trata de ayudarlas pero recuerda que no podía hacerlo por tener que cuidar de Lala, quien aún estaba desmayada. Mientras las tres estaban peleando, trataban de dañarlo pero fallan en cada movimiento. El impostor, sin moverse de su lugar, se ríe diciendo, «No importa cuánto traten de cortarme, nunca lo lograrán». Luego, alzando su mano, bloquea las mentes de Mea y Yami, ya que la de Némesis era diferente. El impostor, viendo que al menos tenía a dos de las tres que le atacaban, dice, «Eres diferente. Me pregunto de qué estás hecha». Luego, cambiando de tema, dice, «Pero antes de acabar, dime, Chai. Y ahora destrozar las mentes de tus amigas». Némesis, viendo que tenía que hacer algo para evitar ser derrotada, se le viene una idea a la mente, por lo que dice, «No haría eso de ser tú». Chai, sin hacer caso, lo hace, quebrando sus mentes. Mea cae al suelo al igual que Yami. Chai, al ver que no ocurrió nada aparte de su propia mano, sonríe diciendo, «Ahora dime de qué me tengo que preocupar». Némesis, sonriendo, le responde, «De eso». Señalando detrás de Chai, aparece Yami de pie en su forma Darkness. Chai, al voltear, ve que una aún estaba de pie, por lo que se sorprende pero dice, «Al parecer fui muy blando contigo». «Como quieras». Al momento de moverse, Chai deja de sentir su brazo, por lo que mira a un lado. Su brazo, estando en el suelo cortado, se impresiona y se pregunta cuándo pasó. Luego siente el peligro, por lo que tomando su brazo se hace para atrás. Colocando su brazo en su lugar, vuelve a estar como antes y viendo a Yami con otra apariencia, se pregunta si de verdad era la misma que antes. Yami, sin decirle una palabra, sonríe y se lanza a atacar con gran velocidad. Estando de frente, comienza a cortar. Chai, previendo eso, se cubre todo el cuerpo con su poder para evitar más daños. Mientras Yami atacaba sin parar a Chai, Némesis toma a Mea, quien estaba inconsciente, y la lleva junto a Rito para tenerlos a todos juntos y tener más oportunidad de protegerlos a todos. Rito, al ver el muro oscuro caer y ver a Némesis a su lado junto con Mea, le pregunta qué ocurre y ella le responde, «Por ahora solo mantente callado. Nuestra prioridad es no estar a su alcance y que no nos vea». Rito le pregunta, «¿Algo le pasó a Yami?». Némesis le responde, «Ella ya no es la de antes. Ahora solo está Darkness». Rito, al escucharla, recuerda la vez que Yami entró en ese estado y casi destruye la ciudad. Durante la pelea, Yami estaba atacando su parar muy rápidamente. Chai, recibiendo todos los ataques, no podía ver una salida, además de ver cómo varios de los cortes atravesaban su protección. Viendo que no tenía más remedio, crea una oportunidad para tomar ventaja. Al haber pasado unos segundos, logra ver una oportunidad y toma a Yami de la cabeza. En ese mismo instante, sin perder el tiempo, Chai libera su última carta. Tras eso hay un pequeño destello que deslumbra a Rito y Némesis. Tras recuperar la vista, estos dos ven a Yami ahora con muchas heridas y cortes por todo el cuerpo. Tras eso, Chai deja caer a Yami al suelo.
Riendo un poco dice, por poco acabas conmigo. Admito que estuve en aprietos pero no eras lo suficiente. Rito trata de ir a ayudar a Yami al verla en ese estado pero Némesis le detiene diciendo, no servirá de nada si lo haces. Tras eso Chai se acerca a Rito y Némesis para terminar su tarea. En eso Rito le dice a Ignis de forma alarmada, ¿se puede repetir lo de antes? Ignis le responde, no se puede. Si lo haces en tus condiciones actuales morirás. Rito al saber eso se frustra. Mientras Chai se acercaba Némesis trataba de pensar en una solución para salir por lo que le pregunta a Rito, ¿puedes repetir lo de antes? Rito él responde, no puedo. Némesis al saber eso dice, maldición. Al parecer todo el daño que recibe lo acumula y lo devuelve multiplicado. No la ataco, puedo terminar igual que con Yami. Luego en su mente decía, debe de haber algo que pueda hacer. Cuando veía que no tenía otra opción que pelear, Chai de la nada es golpeado. Este preguntándose qué había pasado mira a los dos que tenía enfrente pensando que algo había hecho. Luego mirando a Yami quien aún estaba en el suelo se da cuenta que no era ella. Luego comienza a recibir más golpes de la nada. Rito y Némesis se preguntaban por qué se comportaba así. Luego Némesis analizando la situación se da cuenta de que estaba siendo golpeado por algo invisible. En eso ella dice, parece que está peleando con alguien. Rito le pregunta, ¿de verdad? Némesis le responde, debe de ser alguien invisible. De otra forma no habría manera de que se comporte así. Chai recibiendo los golpes sentía que eran pesados, por lo que pensando lo mismo que Némesis trata de agarrarlo cuando golpeara para devolverle el daño, pero al momento de ser golpeada no logra agarrar nada. Tras unos segundos Rito viendo detenidamente se le viene a la mente de que podría ser Gohan por lo que sonriendo dice, debe de ser Gohan. Solo él podría moverse así de rápido. Némesis escuchando eso trata de sentir al Saiyajin pero no logra percibirlo. Chai comenzándose a cansar acumula el daño recibido en sus manos y soltándolo en el suelo grita, muéstrate maldito cobarde. Liberando una gran energía acumulada crea un cráter que deja un área despejada de árboles. Cuando el humo desaparece por ese ataque Rito y Némesis junto a la Laimea se dan cuenta de que estaban en otro lugar al mismo tiempo de que alguien estaba frente a ellos de espaldas teniendo a Yami en sus brazos. Rito al ver más claramente se alegra y Némesis se alivia al ver al Saiyajin con ellos. Chai al ver en dirección a ellos ve al Saiyajin por lo que molesto dice, así que tú eres Son Gohan. El Saiyajin por su parte viendo a Yami en ese estado y a sus amigos muy cansados y también lastimados mira a Chai y le pregunta, ¿tú hiciste todo esto? Chai le responde, ¿y que si lo hice? Gohan dejando en el suelo recostada a Yami coloca su mano en su cabeza. De un momento a otro Yami brilla en una luz blanca siendo sanada por completo. Luego haciendo lo mismo con Mea se pone de pie y se dirige hasta donde Chai. Él mirando al Saiyajin de lejos se da cuenta de que era peligroso no tomarlo seriamente. Poniéndose de pie se prepara para pelear pero al dar un paso Gohan aparece en un instante frente a él. Gohan sin darle tiempo a reaccionar le da un golpe que lo manda a volar arriba. Chai sin poder cubrirse siente todo el golpe. Luego dándose cuenta que estaba en el aire se da cuenta de que si no iba con todo no tendría oportunidad. Pero para su mala suerte Gohan le lanza un ataque de ki. Al momento de recibir el ataque trata de cubrirse pero al estar ya muy cansado no logra hacerlo bien y termina siendo borrado por completo. Tras ese suceso Gohan vuelve de inmediato con sus amigos para ver cómo se encontraban. Mientras se acercaba a verlos Rito se asombra al ver que había acabado rápido con alguien quien les dio muchos problemas. Némesis por su parte esperaba ese resultado pero aún así estaba impresionada. Luego Gohan estando con ellos les da a todos de su propio poder para que vuelvan a estar como antes. Tras eso Gohan cae en una rodilla emitiendo vapor de su cuerpo y jadeando del cansancio. Rito se acerca a ayudarlo y le pregunta, ¿qué te sucede? Gohan le responde, fue mi descuido. Al parecer si no alcanzo ese punto rápido será una carga enorme para mi cuerpo. En eso Lala se despierta preguntándose dónde estaba Rito. Yami y Mea también despiertan preguntándose qué había pasado. Yami ve a Gohan siendo sostenido por Rito por lo que se preocupa y le pregunta qué le sucedió. El Saiyajin mirando que ya estaba bien le responde, no es grave. Luego recuperando el aliento se levanta nuevamente y le explica, por ahora es mejor que volvamos rápido. La maestra Mikado está en problemas y tenemos que volver rápido. Luego en su mente Gohan dice, todavía tengo que comprender cómo funciona el Migate no Gokui. Si logro acceder a la versión completa podré vencer a ese tal Kaiser y salvar a Kotegawa.
Luego de unos minutos cuando llegan al gran árbol ven cómo los guardianes peleaban contra el enemigo. Mikado mientras supervisaba el estado de los que quedaban esperaba que los soldados se acabaran en algún momento. Pero estaban lejos de estarlo. Luego escucha un estruendo a lo lejos en un tono algo familiar por lo que mirando en esa dirección ve a los chicos de regreso. Ella aliviada de verlos da un suspiro de relajación. Gohan luego de lanzar el ataque mira si alrededor para ver cuánta gente había. Némesis en eso dice, Rito y la princesa Lala irán a proteger la puerta. Yami y Mea irán por los lados. Y tú Gohan estarás por aire. Gohan sin discutir hace caso y se va al cielo para atacar desde ahí. Yami y Mea hacen lo mismo yendo a sus lugares. Lala espera a que Rito también lo haga pero este duda por un momento. Némesis se percata y le pregunta por qué no se movía. Rito al ver cómo los demás iban sin más, pensaba que no podría hacer lo mismo. En eso Ignis se interpone y le dice en voz molesta. ¿Ahora vas a dudar luego de que usaste todo ese poder antes? Rito escuchando claramente eso le responde. Es que no sé si pueda hacerlo. Ignis tratado de calmarse le dice. Mira. Hace rato lograste manejar hasta un buen punto tu nuevo poder. Y ahora que tienes que usarlo no puedes dudar. ¿Acaso vas a permitir que su amada vuelva a estar en peligro por culpa de tu debilidad? Rito al escucharlo siente el peso de sus palabras y sabe que tiene razón. En eso Némesis tomando su brazo para hacerlo reaccionar le pregunta. ¿Por qué no te mueves? Rito volviendo en sí se da cuenta de que no podía seguir estando sin hacer nada. Recordando las palabras de Ignis logra moverse y hacer caso. Abriéndose paso por el ejército enemigo junto con Lala, quien usaba su espada, Rito comienza a lanzar ataques hasta llegar a la puerta y asegurarse de que nadie entrara. Némesis apareciendo junto a Mikado le dice, ahora retira a todos los que se encuentran luchando. Mikado se sorprende un poco al tenerla a un lado de la nada y le hace caso. Mientras Mikado veía que era la mejor opción, Gohan estaba acabando con los que iban por aire hasta que siente una presencia muy siniestra desde lejos. Mirando detenidamente siente un ki inmenso viniendo de esa dirección. Entre el ruido escucha a alguien decir. ¿Cómo es posible que Kaiser esté aquí? Gohan al enterarse de que el tipo que había tomado a Kotegawa y provocado todo esto estaba ahí se comienza a enfadar. Némesis por su parte viendo como todo estaba resultando bien se percata de que los que iban por aire comenzaban a acercarse por lo que se preguntaba dónde estaba el Saiyajin. Sin tener tiempo para buscarlo no tenía más remedio que tomar su lugar para evitar que terminara mal. El Saiyajin sin hacer caso a los que iban aún de camino al gran árbol donde sus amigos estaban luchando se acercaba a toda velocidad donde Kaiser. Este viendo satisfecho lo que estaba haciendo dice, esto se lo buscaron por meterse en mi camino. Luego de comentarlo siente un gran poder acercándose hacia él. Reconociendo al Saiyajin sonríe diciendo, por fin decides aparecer. Con montones de soldados rodeándolo y saliendo más y más desde atrás de él Gohan aterriza con un gran estruendo. Al haber aterrizado tenía una mirada seria y de enfado. Dejando salir todo su poder en su estado base grita, Kaiser. ¿Dónde está ella? Kaiser sonriendo al verlo de frente le responde, qué bueno verte. Ya me estaba aburriendo de esperar así que vine personalmente. Gohan sin hacerle caso le pregunta, dime dónde se encuentra. Kaiser le responde, vamos. Apenas nos conocemos y ya me estás pidiendo favores. Gohan con la paciencia ya acabada le dice, si no me lo dices por las buenas me lo dirás por las malas. Tras decir eso se lanza contra él para atacarlo. De camino a golpearlo algo sale del suelo logrando agarrar al Saiyajin de los brazos. Gohan siendo detenido se preguntaba quién era. Kaiser sonriendo le dice, si quieres enfrentarme tendrás que pasar sobre mis subordinados. Gohan viendo cómo aparecían más mira a Kaiser sonriendo. Este molestándose más todavía dice, no tengo tiempo para ustedes. Convirtiéndose en Super Saiyajin Blue comienza a crear una esfera de ki a su alrededor con la intención de desaparecer a los que estaban con él. Usando una enorme cantidad de ki comienza a crecer el tamaño de la esfera. Luego de eso Gohan aparece intacto sin los soldados que le habían atrapado. Kaiser estando tan cerca de cráter creado por esa explosión de poder se asombra de poder destructivo del Saiyajin. El Saiyajin al haber acabado con sus enemigos se lanza de inmediato contra Kaiser. Este viendo que no tenía más remedio logra bloquear su ataque. Cuando empieza la pelea entre estos dos Kaiser empieza bloqueando los ataques de Gohan porque no podía hacer mucho contra él. Gohan mientras le atacaba le pregunta, ¿dónde se encuentra? Dime dónde se encuentra. Kaiser viendo el poder que tenía Gohan en cada golpe se emociona y le dice,
como si te dijera dónde se encuentra. Gohan se molesta más y tomando ambos brazos de Kaiser le da una muy fuerte patada en el estómago mandándolo a volar lejos. Siendo enviado lejos, Kaiser se da cuenta de la diferencia de poder que había entre ambos en ese momento. Al chocar y detenerse estaba en el suelo con una sonrisa mientras decía en su mente: esto es mejor de lo que me imaginaba, Gid. Esto está más allá de lo que me dijiste. Luego levantándose sin borrar esa sonrisa de su rostro dice: ahora es mi turno de divertirme. En un momento desaparece de ese lugar y aparece enfrente de Gohan. El Saiyajin sin inmutarse por eso dice: así que estabas ocultando tu poder. Kaiser le responde: atácame con todo lo que tengas. Gohan sin contenerse le ataca lanzado un fuerte golpe a Kaiser pero logra esquivarlo. Luego de haber esquivado ese golpe Gohan ataca de nuevo. Sin detenerse atacando múltiples veces Kaiser logra estar al nivel del Saiyajin. Esquivando todos sus ataques comienza a ver a través de ellos. Viendo la oportunidad de atacar prepara su ataque reuniendo el daño acumulado en su puño para luego devolverlo varias veces más fuerte. Al golpear al Saiyajin Gohan recibe mucho daño por lo que ahora él es lanzado lejos. En las puertas de la aldea del gran árbol donde Rito y las demás estaban peleando ven que se comenzaba a agotar los soldados. Rito viendo eso dice: no se detengan. Tras decir eso ven un gran destello a lo lejos por lo que se preguntan si era Gohan. Yami sintiendo una inquietud se pregunta si estaba bien. Luego de pensar eso algo choca contra el muro logrando atravesarlo junto con varias casas hasta llegar al tronco del gran árbol. Todos al preguntarse qué había sido ven que era Gohan quien había chocado. Al verlo en ese estado se comienzan a preocupar al mismo tiempo que escuchan una voz decir: vamos, levántate. De seguro tienes mucho más que demostrar. Rito y las demás a ver que Gohan parecía estar perdiendo se preguntaban por qué tenía tantos problemas. Gohan apareciendo para luego comenzar a caminar se recupera pero sintiendo el daño de ese golpe. El Saiyajin en eso piensa: su poder es diferente. Ya no es como antes. De hecho ahora es más fuerte. En un instante logró superarme. Incluso después de todo ese entrenamiento no puedo hacerle nada. En eso sus amigos se acercan para preguntarle cómo se encontraba. Némesis en eso le pregunta: ¿por qué no le dan una paliza? Gohan le responde: es muy fuerte. En un instante me superó. En eso de la nada una voz resuena en su cabeza diciendo: cálmate. Estás muy alterado. Sin luchas en esas condiciones no podrás ganarle. Gohan al escuchar a Konzu le pregunta: ¿pero podré ganarle de verdad? Ahora es más fuerte. Konzu le responde: tú mismo lo dijiste. Si logras dominar esa técnica tuya podrás derrotar a cualquier enemigo. Gohan dándose cuenta de que estuvo dejándose llevar por sus emociones entra en razón. Tras eso siente el peligro por lo que liberando una ráfaga de ki a su alrededor logra apartarlos a todos logrando recibir el ataque de Kaiser. Gohan luego siendo sostenido del cuello por Kaiser se da cuenta de que no tenía tiempo que perder por lo que vuelve de inmediato a su estado base. Kaiser al ver eso piensa que se había rendido por lo que se molesta y estrellándolo contra el suelo comienza a atacarlo sin parar. Gohan tratando de minimizar el daño todo lo que podía mientras trataba de acceder a la señal sus amigos van en ayuda tratando de atacar a Kaiser. Viendo que unas molestias se acercaban libera su poder mandándolos lejos para que no molestaran. Gohan viendo esa oportunidad logra acceder a la señal. A pesar de tener muchas heridas el Saiyajin parecía estar bien por lo que con su velocidad sale de ese lugar y ataca a Kaiser. Recibiendo el golpe sonríe diciendo: de eso estoy hablando. Sería decepcionante te rindieras así de fácil. Gohan le responde estando detrás de él: nunca me voy a rendir. Golpeándolo en la espalda Kaiser recibe un buen daño por lo que le ataca de vuelta. Gohan esquivando ese ataque comienza de golpearlo con ondas de aire desde lejos. Kaiser viendo impresionado el nivel que tenía ahora el Saiyajin aprovecha esa oportunidad para volverse más fuerte. Recibiendo los ataques a propósito comienza a adaptarse a la pelea de una manera impresionante. Gohan viendo que Kaiser no se defendía en lo absoluto se detiene. Al parar el ataque por parte del Saiyajin Kaiser comienza a absorber todo el daño acumulado y lo convierte de más poder para sí mismo. Brillando en un tono verdoso comienzan a curarse sus heridas. Luego con una sonrisa le dice a Gohan: te debo de dar las gracias. Gohan se preguntaba a qué se refería. Luego Kaiser de un momento a otro tenía su puño en el estómago del Saiyajin. Gohan sintiendo ese golpe muy fuerte trata de recuperarse y atacar sin perder un segundo. Kaiser esquivando su ataque lo golpea de nuevo con más fuerza.
Luego con una sola ráfaga de golpes por parte de Kaiser Gohan queda con mucho daño. Los demás viendo cómo estaba terminando tratan de ir pero se dan cuenta de que solo serían una molestia. Rito en eso le pregunta a Ignis si podía hacer algo al respecto pero este le responde. No podemos hacer nada. Aun si pudieras volver a usar la primera llama no lograrías nada. Rito al saber eso se frustra y también le encuentra razón a lo que le dijo. Sin poder hacer nada Gohan recibía golpes sin poder defenderse. Luego Kaiser con una sonrisa de victoria dice, gracias a ti ahora soy más fuerte que nunca. Luego al momento de dar el golpe final todo se comienza a mover muy lento. A milímetros de tocar al Saiyajin este desaparece. Kaiser sin saber qué había pasado se pregunta dónde estaba ahora. Al mismo tiempo Rito y las demás ven con alivio lo que había pasado. En la zona de batalla Kaiser buscando al Saiyajin lo siente detrás de él a unos metros. Volteando a verlo se da cuenta que tenía una apariencia diferente. Viendo a Gohan otra vez de pie con un aura que le podría dar la victoria Kaiser sonríe viendo que aún no había acabado. El Saiyajin volteando deja ver que por fin había accedido a Migate no Goku y una vez más.